¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a Debates. Y hoy nos vamos a ir algunos años para atrás en un gran debate que se dio en la sociedad cordobesa. Si le digo 15 de agosto de 1979, por ahí no le suena mucho la fecha, pero para el fútbol cordobés fue una fecha clave. En esa fecha se promulga la resolución 1309. Algunos dicen una resolución hecha a medida, que decía, entre otras cosas, algunos párrafos de esa resolución, que van a jugar el Campeonato Nacional del Fútbol de 1980, el Club del Interior, que hubiera disputado la rueda final de los campeonatos nacionales de 1977 y 78. Otra condición que tenía esa resolución era tener domicilio legal este club en una ciudad de más de 300.000 habitantes y tener un estadio para más de 30.000 personas. Recordemos que Talleres había jugado las finales del 77 y del 78. Esto le posibilitó a Talleres jugar el torneo nacional, después a Racing, después a Instituto. Lo que algunos dicen es que fue un empuje para el fútbol interior. Lo que otros debatían en ese momento es si esta resolución sepultó las ligas, los regionales del interior, con lo que después, más adelante, fue la creación del Nacional B. Justamente de eso nos vamos a meter en ese debate que la verdad fue muy álgido, fue muy fuerte en quienes estaban beneficiados por esa norma y quienes quedaban afuera. Para eso hemos invitado a periodistas, a exjugadores que vivieron aquel momento y nos contarán sus vivencias. Comenzamos con Debates. Enero de 1978, en plena dictadura militar, la relación entre Argentina y Chile estaba tensa debido al canal de Beagle. En Buenos Aires, el estadounidense Mario Andretti se adueña del gran premio que abría la temporada de Fórmula 1. En Nueva York, los Ramones graban su sexto álbum en directo. Mientras que en Córdoba, Ricardo Bocchini celebraba su cumpleaños número 24, el mismo día que su Independiente debía disputar el desquite de la final ante Talleres por el campeonato nacional. Me gustaría que le expliques, sobre todo a las generaciones más jóvenes, por qué esta definición con Talleres está catalogada como una de las más dramáticas del fútbol argentino. Bueno, yo creo que es la más dramática porque nunca se vio otra cosa igual en muchos años de fútbol. Se jugaban muchas cosas externas y muchas cosas que eran muy importantes para el fútbol argentino. El presidente de Independiente era Grondona y el presidente de Talleres de Córdoba era Nuccitelli. Y el que ganaba ese partido iba a ser muy importante para poder dirigir la AFA. La disputa de la AFA no era el único condimento externo. El general Menéndez, hincha de la T, estaba aquella tarde en el Estadio Boutique de Barrio Jardín. Todos dicen lo mismo, que Menéndez fue al vestuario a hablar con el referí antes de empezar el partido. El conjunto que dirigía Saporiti tenía todo a favor. La ida en Avellaneda había sido 1-1 y el gol de visitante valía doble. 40 años atrás, Norberto Outes adelantaba al rojo en el marcador. Pero En el segundo tiempo, más o menos 15 minutos, hay un penal. Inexistente. No fue para nada de Pagnanini que le pega en el hombro, acá en la parte de adentro del hombro. Cherini igualó el encuentro. Ese error del árbitro Jorge Barreiro pasó a un segundo plano, ya que cuando promediaba el complemento, Ángel Bocanelli salta en el área rival. Le pega un puñetazo a la pelota y la pone contra un palo. Bocanelli siempre lo negó, pero estábamos ahí. Nosotros que estábamos ahí lo vimos, porque si no, no vamos a salir a protestar un gol bien hecho de cabeza. Después lo encontré un día a Barreiro y le dije, me pareció extraño el partido. La impotencia se apoderó de los jugadores visitantes. Rubén Galván, Enzo Trocero y Omar La Rosa vieron la roja ante las protestas desmedidas. El árbitro aprovechó y echó jugadores y fue un momento de Independiente, de un desbande total. Nos queríamos ir de la cancha, pero Pastoriza, que era el que estaba más tranquilo, porque nosotros estábamos todos nerviosos, dijo, no, sigamos jugando este partido porque si lo abandonamos, son campeones de ellos y no lo vamos a jugar más. ¿Pensaste vos en retirar el equipo? Yo nunca pensé en retirar el equipo, yo no quería seguir jugando, pero yo no era que le iba a decir a otros jugadores, vamos, no. Bocchini, ¿qué decía en ese momento? Era el A pesar de quedarse con 8 jugadores, el Pato Pastoriza, técnico ofensivo si los hay, conserva el esquema con 3 delanteros. Envía a la cancha a Biondi y a Bertoni, quien se encontraba en plena recuperación de una lesión. Yo había tenido un quiste abajo del músculo, una operación. De la lesión no estaba bien físicamente, pero la calidad no se pierde. Para el rojo, torcer la historia representaba un milagro, pero si hay algo que al fútbol le sobra es magia cuando los que saben entran en contacto con el balón. Pagnanini te deja la pelota vos en la mitad de la cancha. Sí. ¿Qué te acordás después? No, que después yo creo que la toqué con Bertoni. Bertoni me parece me la devolvió a mí. Después sí, cuando me salió otro jugador de Talleres, se la toqué a Biondi. Biondi enfrentó al arquero, a Gibaudo.
Yo venía a la carrera y le pegué de zurda. Vinelo, que era un 6 de ellos, se fue a meter dentro del arco y la pelota entró entre el travesaño y la cabeza de él. Si la tiraba más baja, la sacaba de cabeza. Si la tiraba más alta, pegaba en el travesaño. Así que entró donde tenía que entrar. Tiramos este tape como disparador, obviamente, para empezar la charla con nuestros invitados. Gustavo Farias, periodista, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas Gusto noches. de verte bueno, y compartir esta reunión con mis compañeros. Eduardo Mamadera Neri, ¿cómo le va? Hola Martín, ¿Cómo estamos? un gusto, un placer ¿Todo estar bien? acá. Sí, todo bien. Pascual Noriega, ¿cómo andamos? Muy bien, buenas tardes. Un placer, Gracias un por placer de venir, compartir. No, al la contrario. verdad. Para explicar un poquito, porque uno, digamos, a ver, si tiene que remontarse atrás, tiene que pensar en una estructura totalmente diferente de lo que era el fútbol argentino. Antes de que se diera la 1309, que es posterior a esto que vimos. Esto que vimos es la final del 77, que se da en enero del 78, ¿no? Así fue. Pero después de eso viene esta resolución. ¿Por qué termina siendo tan polémica esta resolución, Gustavo? Y esta resolución fue de alguna manera una pequeña apertura al fútbol del interior, ¿no? Pero sin duda a un costo para el fútbol del interior tremendo, ¿no? Porque fuera de la 1309 empezó a debilitarse los cimientos de todas las competencias que estuvieran fuera de la AFA, ¿no? ¿Cómo se estructuraba en ese momento? En ese momento el campeonato de AFA estaban los equipos porteños y los rosarinos que se habían incorporado en 1939 jugaban un torneo que se llamaba Metropolitano. Y el segundo semestre del año lo jugaban el campeonato nacional con equipos clasificados desde las distintas regiones del país. Y para la Copa Libertadores jugaban el campeón del Metropolitano y el campeón del Nacional. Pero en realidad en el fútbol argentino había solo un campeonato que era el Nacional. El otro era un torneo porteño, digamos. En la apertura esta que se hace a través de la 1309 comienza a hacer una mínima apertura, pero sí, lo que te decía antes, el fútbol se debilitó porque sacarle a Talleres de la Liga Cordobesa no era lo mismo sin Talleres, y ni hablar después cuando se fue Instituto el año siguiente y Racing en el otro. Eduardo, vos lo viviste en ese momento. Sí, yo pienso que futbolísticamente esta ley le dio un empuje muy importante al fútbol de Córdoba, que sin duda dejó efectos colaterales, sí, claro, los dejó, pero era algo que se preveía porque ya años anteriores estaban los famosos regionales, que es casi parecido, Gustavo, desmentime algo, lo que es un argentino A, claro, que era realmente ir por muchísimos lugares a jugar, hasta inhóspitos, ¿no? Pero bueno, era algo que el fútbol del interior, no digo el fútbol de Córdoba, porque Tucumán, Mendoza, también eran protagonistas de esta movida. Bueno, era como que lo estaba pidiendo. Y bueno, creo que futbolísticamente para Córdoba fue importante. ¿Vos en ese momento estabas? Yo estaba en instituto. En instituto. Sí. ¿Qué Y instituto? jugábamos, Claro. estábamos jugando los regionales, clasificamos para un nacional del 73, después clasificamos para un nacional del 79, y la campaña del 79 y del 80, cuando sale la 1309, nos lleva al fútbol grande. Y ahí pasan Al fútbol sí metropolitano. al Metropolitano Nacional. Pascual, ¿vos cómo lo viviste en ese momento? Y algo similar a lo de la Mamadera. Como jugador, nosotros, yo digo que la 1309 nos dio la oportunidad a los jugadores del fútbol de Córdoba de medirnos con los porteños, ¿no? Con los equipos grandes. Como jugador creemos que fue algo muy positivo para nosotros. Ahora, indudablemente que a lo largo de la historia creo que fue totalmente nefasto para el fútbol de Córdoba quedarnos con Talleres fuera, después con Instituto fuera y Racing. Yo creo que eso le mermó al fútbol de Córdoba un torneo, un campeonato que tenía, que era hermoso jugarlo, donde realmente las canchas se ponían bote a bote, jugar a quien jugara, ¿no? Recuerdo que en ese tiempo jugar un torneo de la Liga Cordobesa, la gente iba a la reserva, iba a las 12 del mediodía, capaz a la 1 del mediodía estaba en la cancha para ver la reserva, ¿no? Yo creo que esta 1309 de alguna manera nos va quitando ese potencial futbolístico de Córdoba, pero como jugador, como dirigente de fútbol, por ahí, si tuviera que analizarlo hoy, creo que fue negativa para el fútbol de Córdoba. Y si lo veo como jugador en ese momento, realmente para nosotros fue algo muy positivo, desde el punto de vista que empezamos a codearnos codo a codo
los grandes del país, ¿no? Sí, Bueno, sí. y me parece, perdona, que le dio la oportunidad al fútbol de Córdoba, o al fútbol del interior, poder proyectarse a los equipos grandes de Argentina. Y de ahí, por ahí de pronto, nace la famosa selección del interior del Flaco Menotti, ¿no? Sin duda que era un paso necesario, ¿no? Esta apertura, sin duda que era algo necesario, porque hasta 1967 que se implementan los nacionales, lo que el común de la gente denomina fútbol argentino en realidad es fútbol de la AFA, porque no participaban los equipos, no solo los cordobeses, no participaba ningún equipo que no haya... que no tenga sus fronteras, su instalación en Buenos Aires. Claro, no participaban los tucumanos, los mendocinos, Sí. no participaban... Nada, absolutamente nada. Es más, Patagonia ni hablar. te cuento una anécdota que me la hizo ver un periodista español con el que, bueno, estábamos en un debate así similar a este, nada más sin cámaras, y que me preguntaba quién era el primer equipo campeón del fútbol argentino. Claro, ¿cómo le respondías vos? Y yo... como te dice la cátedra, y Boca en 1931 fue el primer campeón argentino. Y él me repregunta, ¿y los cordobeses cómo le fue en ese torneo? Y no jugaban. Después me dice, ¿y los otros del interior? No, tampoco. ¿Y cómo era? Entonces era un equipo, un torneo de porteños. Sí, efectivamente, claro, y eso era la AFA. La AFA era campeonatos exclusivos reservados para porteños. Vos conformabas, imagínate que un jeque árabe en aquellos años venga y conforme diga, se case con una cordobesa y dice, yo quiero ser campeón del fútbol argentino, voy a traer a Yacine, a Pelé, a Beckenbauer, a todo. No iba a ser campeón argentino porque No podía participar. Porque por más que tuviera toda la fuerza, toda la plata, no había forma. no había manera. El Entonces- torneo era, claro. Entonces esto fue realmente, fue una apertura, pero no era la apertura que necesitaba, yo creo, el fútbol del interior. Claro, que no, digamos, en realidad no escapa al centralismo que ha habido en el país, digamos, y a otras cuestiones Absolutamente. que son paralelas, digo, el fútbol también está, pero digo, en el caso, por ejemplo, de ustedes, en ese momento como jugadores, ustedes decían, bueno, sí, nos vamos a codear, pero ¿avisoraban lo que podía llegar a pasar en el fútbol o era la idea de tener, bueno, querer irse a medirse con los grandes? No, yo creo que en primera instancia la idea era ir a medirse con los grandes. Lo que pasa es que a medida cuando vos entraste en la competencia ya te empezaste a dar cuenta que vos podías competir y competir en serio. Los casos más importantes, vos recién estábamos viendo el tema de Talleres, el caso de Racing del año 82, Instituto que hizo algunas buenas campañas. O sea, empezaste a notar que la diferencia futbolística, si bien empezó a era notar mucho importante, esa diferencia? si bien era importante, pero año tras año mermando. iba mermando, porque inclusive Córdoba se había hecho una potencia tan fuerte que había jugadores porteños que venían a jugar a Córdoba. Entonces los equipos de Córdoba se hacían mucho más competitivos. En el caso tuyo, Pascual. Algo similar, yo creo que o sea, uno no pensaba en ese tiempo como dirigente, sino pensaba como jugador de fútbol, ¿no? Y era realmente muy estimulante poder enfrentar a Boca o a River en la cancha de Racing. Y en un tiempo, yo recuerdo, cuando era niño, por ejemplo, venían los equipos de Buenos Aires a Córdoba y por ahí venían de paseo. Venían de paseo a ver por cuánto nos ganaban. Y yo creo que aquí con la Madera tuvimos la posibilidad de jugar en un momento hermoso de fútbol de Córdoba, donde nos fuimos midiendo y ya no venían tan confiados a Córdoba, jugar con Racing, jugar con Belgrano, jugar con Talleres, era a ver si llevan un resultado positivo, ¿no? Nada más que eso. O sea que yo creo que para nosotros, como jugadores, y fue muy importante poder participar de ese momento del fútbol. Ahora, sería contrafáctico, pero ¿te imaginas qué hubiera pasado si se hubieran seguido desarrollando los regionales? Que por ahí, digamos, en algún momento estaban muy denostados, digamos, porque decían, bueno, no tienen nada que ver con la Liga Metropolitana, que tiene los grandes clubes, tiene La Plata, pero, digo, si se le daba otra fuerza a los regionales. Y quizás puede haber sido, yo creo que los torneos regionales también eran muy lindos. O sea, ¿qué es lo que tenía de negativo? Todo lo que tenía que recorrer, porque por ahí, recién charlando fuera ahí, los regionales antes eran por región y no había campeones. O sea, clasificaba uno por región y eso participaban de un torneo después. Yo creo que el torneo más lindo que me tocó participar a mí fue el torneo nacional, ¿no? Fue un torneo que a nosotros nos lleva siendo un equipo muy humilde,
un equipo de barrio prácticamente. ¿De cuál estás hablando? De Racing del 80. De Racing del 80. De Racing del 80. Nos lleva a un grupo de jugadores, a un grupo de amigos, una camada que apareció en el club y que nos llevó a disputar una final, algo impensado para nosotros. Realmente era el equipo de Córdoba, porque nosotros creo que en ese tiempo festejaban todos. Creo que en la final que perdemos, que ganamos 2-0 contra Rosario Central, por ejemplo, había gente de todos los equipos en la cancha. Algo que no se había dado, ¿no? Tanto la hinchada de Taller, la de Belgrano, los institutos alentaban y forzaban para que Racing fuera ganador en ese momento, ¿no? No era celeste y blanca nomás la tribuna. No, era un fenómeno generalizado, ¿no? Desde que empezaron los nacionales, el cordobés se identificaba con el equipo que defendía la Liga Cordobesa. Eso de que un hincha de Belgrano celebre un gol de un rival de Talleres no existía, o si existía era mínimo. En realidad todos tiraban para el mismo lado, el fútbol de Córdoba. Como bien dice Pascual, en aquello lo llenaron al estadio, 45.000 personas. Vos decís, hincha de Racing todo, no. Era Córdoba. Era Córdoba, realmente era Córdoba. Lo mismo pasaba con Instituto, con Belgrano en el primer nacional, con Talleres en el segundo, Talleres en el 77. El Talleres del 77 fue además un fenómeno que ya superó la provincia, porque en aquella ocasión ya venían hasta de Tucumán, Mendoza, identificándose en esa lucha federal. Sí, aparte yo había venido de una gira por Oriente, así. Así es, claro, hasta por África habían dado Talleres. De todos modos había algo importante, Martín, que por ejemplo nosotros cuando jugamos el año 73 en el Nacional, se podía traer apenas 3 refuerzos. 3 nada más. Sí, y Instituto trajo a Carballo, Oviedo y Willington, pero el resto eran todos jugadores del club. Eso tiene un valor bárbaro, o sea, jugadores que habían nacido en las divisiones inferiores. Sí o sí tenías que meter la cantera del club. Claro, salvo 1 o 2 que por ahí venía, como en el caso de Mario Kemper, que venía de Belleville, pero el resto eran todos jugadores que habían nacido en el club, cosa que hoy es medio difícil. De todos modos, Mamadera, aclaremos que los equipos porteños también tenían la chance de incorporar sus refuerzos. Sí, claro, ¿no? claro. No es que era una prerrogativa únicamente de los equipos del interior. Los de Buenos Aires también lo podían. Sí, yo hacía hincapié de que, por ejemplo, la gran mayoría del plantel nuestro eran jugadores del club, ¿no? ¿Cómo los viviste los regionales vos, Mamadera? Cuando se jugaban los regionales. Lo viví como algo nuevo, porque nosotros éramos de jugar acá lo que era el campeonato local, que te contaba recién Pascual, que eran campeonatos maravillosos. Pero era algo nuevo, porque nosotros nos tocaba ir a jugar a Río Cuarto, nos tocaba ir a jugar a Villa María, y bueno, se jugaba a cancha llena. Y bueno, y eran partidos difíciles, sobre todo porque te encontrabas con canchas que no eran las más aptas, te encontrabas con que viajabas en colectivos que eran los colectivos de esa época, las concentraciones por ahí eran muy... Claro, si viajabas a Villa María, viajabas muy incómodo, digamos, pero ¿no? Lo hacíamos con... Yo normalmente, cuando a mí me preguntan, no sé si esto te contesta un poco lo de mi paso por el regional, cuando a mí me contestan de qué me queda de mi paso por instituto, yo digo que en instituto yo fui feliz. Entonces creo que eso te pinta entero lo que yo viví en instituto, ya sea regional, ya sea metropolitano. Jugar al fútbol era algo inolvidable, sobre todo en esa época, porque te lo puede decir Pascual y recién lo hablábamos los tres, los equipos que había en esa época eran realmente maravillosos. Ahora, contrafácticamente digo, te pregunto lo mismo que le preguntaba a Pascual, porque digo, ¿hubiera sido diferente la historia de si se trataba de reforzar esa liga del interior que era incipiente, con un Talleres abanderado a la cabeza, a diferencia de lo que pasó después? ¿Qué pensás? Yo creo que a lo mejor hubiera sido diferente por un rato. Yo creo que el progreso, por así decirlo, creo que hubiera tapado esa cosita de que el fútbol de Córdoba podía, sin la resolución 1309, pudiera haber avanzado. Yo creo que iba a ser por un rato. Se veía venir a pasos agigantados que el fútbol del interior tenía que estar emparentado con el fútbol de Buenos Aires, ¿no?
Gustavo, ¿cómo lo pensás, digamos, en esa distribución del fútbol argentino? Pensando en eso que decías del año 1967, bueno, pensar, porque siempre terminamos viendo que todavía años y años y no es un fútbol federal. La avanzada federal tuvo un freno muy grande con la decisión de Grondona de la reestructuración que se dio en 1985, cuando anula los nacionales. Cuando anula los nacionales, ahí Grondona tuvo la posibilidad histórica de realmente armar algo federal, pero era barajar y dar de nuevo, ¿no? Era romper con el torneo porteño, elegir los mejores equipos del torneo porteño, que era una idea de Nuchetelli, ¿no? Hacer un cupo de equipos porteños, un cupo de equipos norteños, del sur, de Cuyo, de la Mesopotamia, y arrancar de nuevo. ¿Cómo se animó a hacerlo realmente la Liga Nacional de Básquetbol? Porque la Liga Nacional de Básquet fue realmente un torneo federal, donde empezaron de cero. No como se hizo lo que hizo Grondona fue, a ese campeonato porteño había que empezar a clasificar a los equipos del interior. Y a 30 años de eso vos ves la realidad que tienen los equipos del interior, que encima tienen que competir por todo el país contra una B metropolitana que compiten, que pueden ir en taxi a competir a otro lado, y los otros tienen que ir de La Quiaca a Trelew, por decirte algo, y es absolutamente injusto y de distinta dimensión, ¿no? Hasta podríamos traerlo a la cuestión de las localidades en la Copa Argentina, digo, también, ¿no? Cuando Racing lo sufrió hace poquito nada más, con San Lorenzo, tuvo que trasladarse 700 kilómetros contra 5 del equipo de la capital, ¿no? Es muy difícil por cómo está hecho nuestro país, y que no lo vamos a descubrir en el fútbol. El tema del federalismo ha sido siempre una lucha perdida por ahora, pero realmente es muy difícil confeccionar un interés general, ¿no? Porque para todos, la mirada porteña, la mirada federal, todos tienen conflicto. Es muy difícil organizar, como lo hizo el Brasileirao, por ejemplo, en un país también grande, pero se puede lograr. Lo dejo ahí con lo que tengan para decir para el próximo bloque. Nos vamos a ir a la primera pausa de debates y vamos a seguir hablando de la resolución 1309. Le dio un empuje, sepultó al fútbol del interior. Bueno, las preguntas están abiertas. Ya venimos.